buenas tardes, Clara Gutiérrez Pérez. ¡Ole! Hola, ¿Cómo le va, gurisa? hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué se Acá cuenta? estoy, acá estoy en uno de mis trabajos. Sigue Está haciéndome bien, un lugarcito. está bien. Bueno, muchas Este, gracias, muy agradecido por hacer un lugar para Andares. pero, por favor, es un compromiso que uno lo hace con gusto todos los jueves. Bueno, ¿me escuchan bien, no? Perfecto. Se te Ah, escucha y se te ve bien. bárbaro. Bueno, en realidad, siguiendo sugerencias de la producción de Andares, la Ah, idea pero- es. ¿Qué? ¿No te enteraste de las No, sugerencias? no. Bueno, porque estas últimas 24 horas, podemos decir, ¿no? Porque hoy es jueves, vamos a comentar los dichos de la senadora Graciela Bianchi, que ha recorrido toda la prensa. Primero, ¿no? Para empezar, la polémica, ¿no? Por un tuit de Jorge Díaz, Graciela Bianchi contesta ese tuit y habla y dice así, ¿no? El tuit de Jorge Díaz dice, da placer ver que la ultraderecha nacionalista, machista, misógina y antidemocrática de Vox no llegará al gobierno de España. Contra todo pronóstico, Pedro Sánchez parece haberlo logrado de nuevo. Graciela Bianchi agarra este tuit y pone debe leerse con el partido de Pedro Sánchez, se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción, pero ganó el PP, pone Bianchi. Y además pone el PSOE actual no es el de Felipe González, el sanchismo es el de la guerra civil en que predominaba el comunismo y el anarquismo, y si no hubiera implosionado se seguiría admirando el régimen soviético. Stalin fue el inspirador de ese PSOE. Con estudiar historia se soluciona. La cuestión es que Graciela Bianchi eh, eh, pone esto en la red social Twitter, pero en ese momento tampoco no estaba en el rol de legisladora, de senadora, sino que estaba como vicepresidenta, porque Beatriz Argimón se encontraba en el exterior, más precisamente en España. Y esto, o sea, el hecho de que Graciela Bianchi haya hecho esas declaraciones en sus redes sociales. Ah, hola Lucas. Sí. Perdón, para. ¿Lista? Perdón. Bueno, seguimos, ¿no? El hecho de que Sí, claro. Graciela Bianchi usara la red social Twitter para decir esto y estando como vicepresidenta del país generó repercusiones y repercusiones que también tienen que ver con la política exterior de nuestro país. Más precisamente, el canciller Francisco Bustillo fue a la Embajada de España en Uruguay para ofrecer disculpas en nombre del país. Además, también en España, la embajadora de Uruguay en España fue citada que se llama Ana Teresa Ayala, fue citada por la Cancillería española para que diera explicaciones. Beatriz Argimón, que también que se encontraba en Madrid, tuvo que pedir disculpas. Y, y claro, y en la prensa ha recorrido estas distintas posturas, ¿no? Porque Graciela Bianchi dice que de la política exterior no dio declaraciones. Digo, ella dijo eso en Twitter y después varios medios de prensa quisieron comunicarse con ella y no y Bianchi no dio declaraciones. Lo único que dijo fue que de la política exterior se encarga el presidente y el canciller. Pero bueno, la realidad es que desde España la molestia era que lo hizo ella desde el rol de vicepresidenta. Además de todo, ¿no? Si pensamos, ¿no? ¿Cuáles fueron las otras repercusiones? La oposición, el Frente Amplio
Enseguida, la bancada de senadores del Frente Amplio expresó preocupación por los dichos de la senadora Graciela Bianchi. Dice, el diario El Observador dice, el Frente Amplio consideró imprescindible que el gobierno uruguayo, a través de su Cancillería, se exprese al respecto y exija la rectificación de sus dichos a la senadora Bianchi, que de acuerdo con su actual investidura revisten gravedad. Porque claro, una cosa es que lo diga fulano o mengano, pero otra cosa es que lo diga el vicepresidente o vicepresidenta de un país. Y esto, también vamos a pensar cuáles fueron las repercusiones también como dentro del Partido Nacional. Y hay un artículo de La Diaria que se llama, del día de hoy, que el título del artículo es: mientras el Frente Amplio pide rectificación por los dichos de Bianchi sobre las elecciones de España, en filas blancas nadie piensa que la senadora vaya a cambiar. Y acá La Diaria pudo conversar con el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que además dijo este hombre en rueda de prensa que las explicaciones que dio la Cancillería serían las correctas y además subrayó que los legisladores tienen que saber el rol que cumplen. Pero acá viene esta otra parte. La Diaria pudo hablar con legisladores donde no aparece el nombre de esos legisladores, por lo tanto es que quisieron permanecer en el anonimato. Tenía que tomar un trago de mate. Dice así, ¿no? En tanto, otro legislador blanco dijo a La Diaria que obviamente no debe haber caído bien el comentario de la senadora Bianchi del Partido Nacional, pero como es quien es en el grupo de WhatsApp de senadores de la bancada blanca, nadie se animó a comentar nada. La senadora Bianchi es la actual coordinadora de la bancada del Partido Nacional del Senado y dice que algunos de sus pares habían expresado malestar y preocupación por la forma en la que lleva adelante la coordinación. Y ese legislador blanco que habló con La Diaria, que no sabemos quién es, dice que subrayó que puertas adentro Bianchi cuida todos los detalles, dice, al punto que a veces los reta por algunas cosas. Por lo tanto, subrayó que lo que la senadora expresó en el polémico tuit no es coherente con lo que pregona en la interna. Y dijo así: el silencio rotundo habla mucho más que cualquier enojo. Nadie va a decir nada porque es quien es. Y después La Diaria también cita a otra fuente blanca que dice que lo que escribió Bianchi no es muy distinto a lo que ya ha comentado muchas veces, incluso en el Parlamento, como ha usado el término de narcoestados, ¿no? ¿Se acuerdan que Bianchi dijo en una sesión: ustedes son los amigos de los narcoestados, nosotros no? Y además esta fuente blanca que habló con La Diaria dice: en el Partido Nacional nadie piensa que Graciela Bianchi vaya a cambiar, porque sobre ciertos temas ella se expresa de esa manera. Y otra repercusión que también salió en el día de hoy es del ministro de Defensa, Javier García. Yo lo escuché tempranito en la tarde en el informativo de Radio Sarandí, pero también salió en El Observador. Y Javier García, al respecto de las declaraciones de Bianchi, dijo: lo que me llamó la atención es la doble moral política. En fila salieron dirigentes de la oposición a criticar y señalar graves problemas institucionales. Sin embargo, quedaron callados y sumisos cuando desde el exterior, cuando dirigentes políticos muy altos y algún consultor internacional criticaron y dijeron falsedades sobre Uruguay, muy rápidos y con valentía, entre comillas, para criticar a los de adentro, muy sumisos y calladitos para defender a Uruguay. Lo dijo hoy en rueda de prensa.
Y el artículo acá del Observador dice que García no nombró específicamente, pero se refiere al informe del relator especial sobre los derechos humanos a la agua potable y el saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, en el que se transmitía que la disminución de la calidad del agua en Uruguay era alarmante. ¿Se acuerdan que el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, eh, o sea, criticó eso que se había dicho desde la ONU en lo que respecta al agua potable? Y García dice que eh, por ejemplo, que la oposición no defendió a Uruguay en ese sentido. Yo esto digo, ¿no? ¿Qué vamos a defender si sabemos cuál es la realidad que tenemos con el agua potable en Uruguay? Es real que la calidad del agua en Uruguay es alarmante. Pero todo esto, ¿no? Pensarlo también desde este lado. Si se acuerdan que nosotros en Uruguay, en nuestro país, hay un artículo de mayo de 2023 cuando hablamos de la libertad de prensa en el ranking de Reporteros Sin Fronteras. Uruguay pasó del puesto 44 al 52 en el año 2023. Y en el 2022, ¿se acuerdan que había pasado del lugar 18 en el 2021 al 44? Digo, la manera en que se expresa en este caso, la senadora, pero estaba en el rol de vicepresidenta, también va de la mano con lo que está pasando lo que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de prensa, y cómo está también todo el mundo con un, no sé cuál sería la palabra correcta, pero se está de una manera tan que no es quebrada, pero donde las opiniones chocan mucho y depende quién dice algo, es cómo se actúa también desde distintos lugares. No sé si me estoy explicando con eso. Néstor, si querés agregar algo. Sí, sí, me parece que está muy bien. Yo ya había hablado sobre ese tema bastante. Bueno, no me avisó mi fuente que No, no sugirió. importa, no importa, no importa, está todo bien porque además hay una variación en cuanto a la mirada y la varias aristas que diste vos en la columna. No solo diste una mirada diferente, sino que además nombraste a García y a alguien más. Y a la bancada, y lo que dice la bancada, sí, algunas cosas que se saben estando en algunos lugares que son privilegiados. No me baso en la prensa, ojo, algo. Hay que andar No, no, pero que hay que andar en los pasillos se habla muchas cosas, uno aprende un montón, cosas para aprender y líneas para dónde ir a tomar y caminar. Eso te da aporte. Pero yo estoy de acuerdo con lo que has planteado. No, y además que, digo, yo sé que es un tema que se habla y que se toca seguro en momentos claves, o de días o cuando salen informes, pero la realidad es que en estos últimos años la libertad de expresión y la libertad de prensa en Uruguay no es como era antes. También en mayo de 2023, em, la diaria titula: en el último año hubo 66 casos de amenazas a la libertad de prensa, según informe de CAINFO. También si pensamos cómo se dan las, lo- los debates o las exposiciones dentro del Parlamento, tanto en el Senado como en diputados, sobre un mismo tema, donde se sabe muchas veces cómo ocurrieron las cosas, o si digo casos específicos, hablando de la historia reciente de nuestro país, o el periodo de la dictadura, o el periodo poco antes del golpe de Estado, hay, hay posturas que son tan distintas, pero se hablan de una manera que eh, se podría intercambiar y poder lodrar una libertad de expresión real, porque nadie dice que no se pueden decir ciertas cosas, pero por lo menos a la hora de hablar o de decir algo, tener un porqué y una fundamentado. Y en este caso, que se hablen de narcodictadura,
cuál es el fundamento, ¿no? ¿De dónde sale eso? Porque en esto que digo, hubo 66 casos de amenaza a la libertad de prensa según el informe de CAINFO. El informe de CAINFO se basa en evidencia, ¿no? Entonces, forma parte también de la sociedad que estamos en el día de hoy, que también tiene que ver con la política, cómo desde los distintos partidos políticos cada vez es más difícil la tolerancia que existe el uno con el otro, en vez de respetar los distintos caminos que se eligen, porque asumo que el fin en la política, ¿no?, es el mismo en todos los partidos, pero con distintas filosofías y maneras de hacer y de pensar. Pero eso no quita que no se que no se pueda intercambiar y no se pueda respetar y tolerar al otro. Yo creo que va todo de la mano. Niveles de la verborragia que hay, es decir, se ha subido el tono de tal manera, más allá de la discrepancia, que no puedo estar de acuerdo contigo, que no me gusta cómo hablar, no estoy de acuerdo, ni lo que desarrollás, bla, 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 pero ha venido levantado el timbre de voz. Además, el timbre de voz viene con unos epítetos que no son los comunes que se usan a nivel, además, lo que uno pregona para con la familia. Muchas veces no es lo que se usa y se dan una sarta disparate. Voy a decir, pero ¿tanto ha rebajado esto? La tolerancia es casi cero. Claro, pero fíjense, por ejemplo, algo que también que pasó en la enseñanza, estas dos maestras que se pararon del cargo y la sumariaron por leer una carta sindical en el patio de la escuela y habían padres. La realidad es que no tendrían que haber leído la carta ahí. Sí, es verdad, y lo reconocen, pero no sabían. Pero no por eso. La manera es, bueno, es castigo, ¿no? Que eso se viene dando también en la enseñanza, y con el pretexto de que se viola la laicidad. Digo, para mí son muchas puntas que en definitiva van todas de la mano, reflejan lo que es la sociedad uruguaya en este momento, y que espero que de alguna manera se pueda lograr otro tipo de convivencia, porque no es sano tampoco que, por ejemplo, un maestro, un profesor no pueda expresar ciertas cosas porque no va en línea con la política del gobierno actual. No sé si me explico. Y bueno, ¿me voy? Un abrazo grande. Buena jornada, que termine bien la jornada laboral tuya. Un abrazo grande. Gracias por estar. Muchísimas gracias por estar, Chao, chao. Clarita. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo a todos.